Bienvenidos a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Soy Jessica Castro y te invito a que reacciones, compartas y dejes tu comentario. Tengo dos temas principales y me gustaría que nos acompañen hasta el final del programa. Como tienen en los títulos, se filtró una lista de los sandinistas que están listos para las candidaturas presidenciales y eso ha sacado a evidenciar la naturaleza de esta organización. Por otro lado, breves comentarios sobre lo que está sucediendo en Nicaragua durante esta Semana Mayor. Los balnearios estuvieron a reventar de gente. Obviamente eso es parte de la promoción de la dictadura sandinista, el promover el contagio del COVID-19, y las personas se prestan a este tipo de juego donde ponen en riesgo su propia vida, la salud de sus hijos, de sus familias, porque son viajes en buses que la dictadura pone a disposición de las personas en los diferentes barrios para ir a los balnearios más populares, y por eso es que se abarrotan. Obviamente toda esta gente son los militantes del Frente Sandinista y la gente de los barrios que por su propia cuenta no cuentan con los recursos para visitar los balnearios durante estas vacaciones de la Semana Mayor. Inundadas completamente las playas de basura, eso obviamente ahuyenta al turismo nacional. Del turismo extranjero ni hablemos, porque no es normal la situación de las aerolíneas dentro de Nicaragua, que todavía siguen suspendidos, y algunas están funcionando pero no al 100% de sus capacidades. Así que el turista nacional, el que sí se cuida, las personas que nos tomamos en serio esto de la pandemia, pues no acudimos a estos centros ni hacemos caso de la propaganda oficialista de abarrotar las playas como que tal no estuviese pasando nada con el asunto de la pandemia. Ahora pasando rápidamente al tema de la lista que se filtró. Eso tiene que ver con la UNAP, que sacaron una lista de los 90 precandidatos para los diputados nacionales. Obviamente llama muchísimo la atención la forma en que esta lista fue puesta a la luz pública, porque la UNAP ha dicho en comunicados oficiales de que sí es una lista que ya tienen ellos, pero que no estaba a disposición del público ni era para uso público. Así que está confirmada la veracidad de la lista, y entre ellos, en primera fila para candidatos presidenciales, tienen a todos los de la MRS, es decir, a todos los del Movimiento Renovador Sandinista, son los que van en primera fila en esta lista de diputados. El periodista Gerald Chávez hizo una denuncia pública donde él estaba intentando confirmar la veracidad de la lista a través de los grupos privados del WhatsApp, pero fue bloqueado. Por lo tanto, él hizo la denuncia y dice, ahorita no son nada, no son gobierno y se comportan como la Chayo 2. Ese es uno de los comentarios que hizo cuando hizo su denuncia pública. Y también la UNAP dijo de que, si bien es cierto, la lista es privada, no debería de ser de dominio público, pero también dejó claro de que ellos no andan censurando periodistas, a pesar de que la denuncia está en las redes sociales. Así que vamos a ahondar un poco más en este tema, y quiero leerles un artículo de opinión que fue publicado durante esta Semana Santa también, que es de mi autoría, y donde hablo de por qué nos están mintiendo, sobre todo los disque opositores, cuando nos hacen el llamado a ir a elecciones, de ir a votación masiva y que estamos listos para un proceso electoral, como si las condiciones de las elecciones están dadas en Nicaragua para que funcione como un Estado democrático, cuando en realidad estamos viviendo una dictadura. Se llama el artículo Ignorando al Lobo, y me gustaría que presten mucha atención, porque de esto va a depender el resto de las opiniones dentro del programa. Esperamos tener un invitado especial, así que atentos. Dice lo siguiente: ignorando al lobo. Este año electoral, el Consejo Supremo Electoral se le asignó 1.108.2 millones de Córdoba para que se despliegue el circo mediático del ejército sandinista, distribuyendo boletas para que la vicedictadora se llene la boca hablando de reformas cosméticas y fiestas cívicas, llena de entusiasmo y alegría del pueblo nicaragüense que ama y abraza la paz. En fin,
su estúpida retórica diaria y que estamos listos para votar. Me dirijo a la clase política opositora funcional al régimen sandinista para recordarles que las condiciones de 2021 no son comparables a las de 1990, porque en el contexto histórico es muy diferente por las siguientes razones. Había en Nicaragua una guerra civil que se había extendido casi 10 años, donde los campesinos y jóvenes se juntaron como guerrilla para defenderse de los asesinos comunistas y el sometimiento que pretendían con la reforma agraria. La contrarrevolución seguía armada esperando los resultados electorales y de no respetarse los acuerdos continuarían la guerra y hoy en día eso no existe. Número 2. Los comandantes guerrilleros que mataron familias opositoras al sandinismo, persiguieron, exiliaron y confiscaron, hoy se perfilan como la oposición y reserva moral de ese sandinismo ochentero. El pueblo nicaragüense desea liberarse del sandinismo en todas sus modalidades y exige relevo generacional y que se proscriba al Frente Sandinista como partido político porque es crimen organizado. Además, exige que se denuncie y enjuicie a todos los violadores de nuestros derechos humanos responsables de asesinato, tortura, cárcel por razones políticas y robo al erario público con el enriquecimiento ilícito y la asociación para delinquir. 3. La hiperinflación por la pésima economía y los billetes resellados similar a lo que vive hoy día Venezuela estaba estrangulando al Frente Sandinista en los 80 y debía buscar gente con capacidades para reactivar la economía. Por esa razón, escogió a su antigua socia de la Junta de Gobierno del 79, Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, porque sabía que por simpatía de llegar a ganar era manipulable y además condescendiente con los dos hermanos Ortega, Humberto y Daniel, para que siguieran gobernando desde abajo. El bloqueo económico, la presión de Estados Unidos, la invasión a Panamá, el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética abonaron el terreno para que los guerrilleros sandinistas se vieran acorralados y buscaran los acuerdos de paz con la contrarrevolución, acompañados de la complicidad de las Naciones Unidas y la OEA, que le tendieron alfombra roja para su salida y entregaron en bandeja de plata al ejército nicaragüense contrarrevolucionario que luchaba en contra del comunismo universal al enfrentarse a guerrilleros izquierdistas traídos de todas partes del mundo para asesinar a nicaragüenses en nombre de esa revolución. Hoy en día lo que existe en Nicaragua es el perfeccionamiento de la dictadura cubana. Se amparan en una constitución política manipulada a conveniencia del Frente Sandinista, reformada a vista y paciencia de los empresarios y los disqueopositores. En 1990, el grave error de Ortega fue pensar que las amenazas de colgar de los árboles a todo el que votara en su contra y no abolir el servicio militar no le pasaría factura. Creía que la doctrina de clases sociales había calado en el cerebro de los nicaragüenses y no midió el descontento por tan desastroso resultado de su gestión pública y por eso confió en la observación electoral internacional. Hoy el fraude electoral es sistémico. Eso significa que todo el aparato electoral mediante leyes es controlado por Daniel Ortega. La gente vota pero no elige, porque independientemente de los resultados reales, las cifras son manipuladas mediante tácticas fraudulentas como el voto de los muertos, el voto múltiple de la militancia sandinista, la impugnación a las juntas receptoras de voto donde los números no les favorecen, manipulación del padrón electoral, el ratón loco y la disparidad en la cedulación ciudadana. Los opositores se vuelven cómplices al inscribir candidatos sabiendo que hay fraude en marcha, porque su finalidad es legitimar el proceso y cobrar el reembolso de las campañas y algunos escaños en la Asamblea Nacional. Ignoran por completo el clamor popular de justicia y que se vayan. En cambio, ofrecen cohabitación, que es igual a impunidad. Salida digna de Ortega como en los 90, como si él va a abandonar el poder por voluntad propia, sin presión económica, teniendo a los empresarios como miembros de sus organizaciones políticas, sin resistencia civil, teniendo a las asociaciones de víctimas en sus estructuras, y sometidos a las leyes arbitrarias del dictador, piensan que le ganarán la confianza al 60% de los que no tienen partido ni candidato.
Teniendo en cuenta los datos históricos de 2018, el lobo solo asomó la oreja, porque no se compara con el grado de maldad y de criminalidad que puede llegar a alcanzar la dictadura sandinista de los 80, a tal punto que racionaron los alimentos a los más pobres, les robaron sus ahorros y desataron una guerra civil, y hundieron al país en la miseria. Los empresarios fueron cómplices y ahora esta oposición funcional no pierden calidad de vida al ser millonarios a costillas del empobrecido pueblo, gracias a la explotación laboral, la piñata y el modelo de diálogo y consenso, que no es más que el contubernio para seguir sangrando a los nicaragüenses. Si ustedes, intento de políticos, han decidido ignorar a Lobo, que sigue cazando opositores y al acecho de los reales, no de disidentes, ni de zancudos, ni oportunistas funcionales, nos están llevando a una emboscada electorera. Para las personas que aplauden esa lista que salió de los candidatos a diputados, creo que deberían de reflexionar en este escrito que se les está presentando, que es más que todo para reflexionar de por qué nuestra insistencia de que no hay que prestarse a otro fraude electoral. Esta ya sería la cuarta reelección indefinida por la que va Daniel Ortega y las cosas no han cambiado. Lejos de tener una mejoría en la forma en que manejan el país, estamos de mal en peor. Hay una cantidad de leyes que van en contra de todo lo que establece la Constitución política para que los sandinistas continúen sometiendo al pueblo nicaragüense. Y esta oposición se niega a llamar al dictador por su nombre y se someten a esas leyes arbitrarias y tratan de apartar a todo aquel que no esté de acuerdo, que no les siga el juego. Y por eso es que existen este tipo de programas. Voy a tratar de conectar a nuestro invitado del día de hoy. Esperemos que no tengamos problemas con la comunicación. Así que les pido que me tengan un poquito de paciencia. Agradezco a todas las personas que nos están apoyando. Detrás de estos programas hay un grupo de personas que están dispuestas a jugarse el pellejo, al igual que nosotros, y que nos apoyan para que podamos seguir adelante con los envíos del programa. Los enemigos. El poema es de un chileno, Pablo Neruda. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido, y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos, con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinos, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Pablo Neruda. Para la gente que se pregunta que por qué solo somos criticar y que por qué no tenemos alternativas, pues justamente de esa alternativa les quiero hablar el día de hoy. Siempre hemos dicho que la propuesta de los autoconvocados era crear un partido nuevo, una organización nueva, completamente limpia, empezando de cero. Hola, buenos días, don Freddy. Muy buenas, gracias a Dios, estoy muy bien. Ustedes, bueno, vos qué tal,
México? Bien. Gracias a Dios, bien. Todavía estamos bien dentro de lo que cabe en este país tan desastroso. Así es. Le doy la bienvenida al programa. Tu voz también cuenta. La vez pasada tuvimos problemas con la señal, pero esperemos en nombre de Dios que hoy todo salga bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, don Freddy? Tengo entendido que ha seguido el asedio en su casa de habitación por parte de la policía. Así es, siempre tengo ya una semana, ¿cuánto? 6 meses, casi 6 meses y medio de estar así, verdaderamente de caso por caso. No se me permite tener una vida medio normal siquiera, y a mí no es que me sigan, sino que no me dejan salir. Una cosa es que pueda salir y que me anden siguiendo, y otra cosa es que no me dejan salir de mi casa. Así vimos. Están subiendo los videos diarios, porque me aburrido la Sí, sí, pero parte de la resistencia civil es no abandonar la denuncia. Le digo, parte de la resistencia civil es no abandonar la denuncia de las violaciones a derechos humanos, porque obviamente si ustedes están bajo una ley de amnistía que supuestamente perdona todo lo que hicieron, que todo el mundo sabe que son inocentes y que realmente perdonaron fueron a los criminales del gobierno, esta es una violación a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, a la libertad de poder organizarse. Sí, es correcto, pero imagínate, por ejemplo, la vez pasada que estuve venido la CPDH a levantar la denuncia aquí en mi casa, y más bien se lo llevaron detenido a Pablito Cueva. Entonces no he vuelto a venir. Así es horrible ver cómo los familiares de los presos políticos y los expresos políticos están en constante asedio de la policía. Y nosotros nos preguntamos, ¿realmente estamos en condiciones para ir a elecciones? Es correcto. Yo he sido uno de los que he hecho más hincapié en las condiciones que se van a dar. Pero nosotros, yo sé, porque donde he andado, cuando me he podido romper el cerco policial, y he hablado en lugares, la policía aquí en mi caso, que vengo de estoy acá, y me he dado cuenta que el pueblo está unido. Pero hay dos tipos de unidades, ¿sí? Yo veo que tenemos los que queremos un cambio real y total y salir de este tirano, porque no estamos buscando un cargo específicamente. Lo que queremos es esperar que salga una oportunidad real y verdadera como la del 2018 para ir a hacer el cambio que tenemos que hacer, total y radical. Y hay otros que se están pidiendo también unidad, y están unidos ellos en realidad, porque hay un dicho que dice, Dios los cría y el diablo los junta, porque esos son los que quieren encajarse nuevamente en el poder y permanecer en el poder, y vienen siendo más de los mismos. Entonces están unidos los que Dios los cría, el diablo los junta, y la gran mayoría del pueblo de Nicaragua, que queremos un cambio total y radical, no solo de la política, sino del sistema. Así es, estos grupos hablan de unidad, ya llevan 3 años en eso, y a mí me parece increíble que toda la lucha del pueblo nicaragüense del 2018, esa lucha era en contra del gobierno, por todos los abusos de poder y por la corrupción, pero también era en contra de los empresarios que estaban en contubernio con el gobierno, porque mientras ellos estaban teniendo cuotas económicas, el gobierno estaba demoliendo la Constitución. Y aparte de eso, los partidos zancudos que se presentaron a las elecciones fraudulentas regionales, incluyendo el principal C por L, ahora la discusión de nuestra lucha está en manos de 2 dirigentes de 2 partidos zancudos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a eso? Fíjate que te digo algo que a mí no me molesta eso, fíjate, porque eso pues, se tiene que dar, pues en una sociedad habemos de todo, en la viña del Señor habemos de todo, como se dice. ¿Sabes qué es lo que me molesta? Es que muchos de los que estuvimos ahí en las cárceles, que hemos sufrido tortura, abuso de poder, tantas ilegalidades y todo, anden ahí chinchineando y hablando y diciendo, y lo anden por unos pocos
plata o de dólares verdes, en este caso ahora ya no son monedas de plata, sino por unos cuantos dólares, andan vendiendo la lucha real y verdadera de nuestros héroes, de nuestros desaparecidos, de nuestros hermanos en el exilio, de los que somos asediados, perseguidos, ultrajados y todo, y están y aplauden y todo, y como claro, le dan una vida que a veces tal vez no se la han podido dar nunca en su vida, entonces ahí están y esos son los representantes de la lucha. Yo por eso he estado en contra casi de todo eso. Estoy loco, pues no sé si seré loco, pero algo sí que he aprendido, que Cristo y yo, mayoría absoluta. Y voy a seguir luchando, y así, aunque me toque, pues. Ahora, no sé si ahora esa esa idea que nació don Freddy cuando se fundó Movimiento Campesino y Aliado, que eran los que no se sentían representados por las organizaciones que ya habían, porque son de tendencias de derecha y liberalista. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Sigue el proyecto andando o se ha quedado estancado? Porque hay personas que están preguntando dónde está esa opción entonces que se está necesitando. Es verdad, yo la he pasado en un programa, creo que con Santiago Augusto, yo hice, y saqué en Facebook algo que le pedía perdón al pueblo de Nicaragua, porque habían creído en muchos de nosotros como líderes, y que prácticamente pues los defraudamos, ¿va? Y hablo así desde casi todos los que estuvimos y sufrimos las cárceles, torturas, persecución, asedio y todo eso, porque muchos tuvieron que ir al exilio, muchos tuvieron que andan escondidos ahorita, no son asediados como estoy yo, porque es que no saben dónde está la policía, pero si se regresan a su casa se los vuelven a echar preso o qué. Y yo le pedía perdón porque y decía que yo no me siento vencido por Daniel Ortega y todas sus hordas de criminales, porque el hecho de que estén las patrullas aquí en mi casa y con amenazas y todo, 5 meses, 6 meses y medio casi, de estar así, fíjate que no me siento vencido ni derrotado por Daniel Ortega y todas sus hordas, pero sí me siento apresado del sistema que verdaderamente es sí me ha ahogado, porque la verdad es que no es fácil 6 meses y medio sin poder trabajar, sin poder salir a rebuscársela como decimos en buen nicaragüense, poder tener la organización como con 20 organizaciones más que pensamos, y ahí estamos, pero todos tenemos tantas dificultades económicas que se nos hace casi imposible a veces hasta reunirnos o ir a pagar algún hotelito para irnos a tomar un café y medio estar ahí, medio conversar pues face to face, cara a cara. En cambio los otros se tienen para pagar hoteles de 5 estrellas acá para ir a hacer una pequeña conferencia de prensa o ir a hacer otras cosas. Pues, claro, a ellos no le han dado ni bienes ni miles, le han dado millones. Pues. Entonces, esa es la gran diferencia del sistema, donde tienen todo el aparato de las redes y de las radios, de los televisores y todo a su favor, y cuando uno no tiene nada de esto, pues muchachos, se siente como derrotado por el sistema. Más sin embargo, sabemos que Dios en su infinita y santa providencia pues también puede sacar cosas grandes y maravillosas, y hace poco tuvimos un encuentro de varias organizaciones y todavía no estamos vencidos, vamos a seguir luchando. Hay personas, don Freddy, que no entienden hasta qué grado llega a afectar a una organización con política, como en el caso del Movimiento Campesino y Aliados, el hecho de que a los líderes los líderes y los miembros no los dejen movilizarse, no los dejen reunirse, es decir, no tenés derecho ni siquiera para reunirte a conversar, como usted mismo lo dijo, que si te encuentran con un grupo de 4 o 5 tomándote un café, te saca empujones la policía del local, del establecimiento. Sí, entonces pensar de que vamos a ir a elecciones, eso es tontera, no me deben ir a la venta. Una vez estaba con una gana de unos catamales y había unos deliveries por aquí medio cerca y viene el muchacho a dejarme unos catamalitos de delivery que ya me los hacía yo ahí. ¿Y crees que lo dejaron? Le quitaron hasta los calcetines y todo, lo revisaron y ni a mí dejaron salir ni a él lo dejaron. Vale, gracias a Dios no le quitaron los nacatamales. Sí. Muertos de hambre, seguramente para comérselos ellos, que ahí los dejan al sol y al viento asediando. Que ahora no le han de haber faltado al pobre de quitárselo, al pobre muchacho. Pero sí, hay cosas que uno las tiene que hablar pues cara a cara,
no todo lo podés hacer por las redes, pues. Decimos en el campo, el ojo del amo engorda el ganado. Y hay cosas pues que tenés que verlo cara a cara, pues. Hay personas que necesitan un apretón de mano, un abrazo fuerte, unas palabras de ánimo, estarle viendo a los ojos. Pues a mí me gusta, por ejemplo, cuando converso con alguien, verle la cara, pues. Es tan lindo porque los ojos son las ventanas del alma, entonces hasta uno se da cuenta cuando es de verdad o es que le están mintiendo a uno, pues todas esas cositas que solo te la da el roce con las personas también. Pero lo bueno es que yo he visto el pueblo que queremos algo diferente para nuestro país en estos 200 años, estamos unidos, pero no ha salido la oportunidad, no le hemos tenido la oportunidad. No sé si el gobierno, en contubernio con el sistema, nos irá a dejar tener una oportunidad real para hacer cambios totales y radicales, o nos vamos a tener que elegir, pues, entre los dos políticos que están. Me gustó una caricatura que sale con un microbusito azul. Yo no sé si era azul y blanco o es azul, como un bus, algo así se mira, y está de un lado lo está peleando así rato, y por el otro lado está la Kitty pero peleando, mío, yo soy mío. Y la verdad es que así estamos, imagínate, en el 2018, por favor, en el amor de Dios, ¿quién estaba pensando, diciendo eso ahí? Pero claro, no sé, mucho dinero, desgraciadamente hay muchas personas que venden su dignidad y su lucha por poco dinero o por nada, pues casi, porque fíjate que, bueno, una intimidad. Yo tengo serias, pero súper serias dificultades pues, para lo de mi casa, para los gastos necesarios de un hogar, de una casa. Y pues, cuando voy a reuniones a veces así con otras personas o personalidades, no sé cómo llamarle, siempre me gusta llevar a alguien de testigo, y ellos han sido testigos como me han ofrecido dinero, vehículos y hasta casa. ¿Eso las organizaciones políticas o partidos? De los dos. ¿Le han hecho? A veces yo procuro entenderlo también a ellos, porque a mis hijos yo los tuve que sacar en el exilio, los tengo en el exilio, pues no están nada bien, nadie está bien en el exilio. Será el 0.0001% a lo mejor que esté bien, de ahí todo el mundo está mal. Y aquí uno con tantas dificultades y tener que estarse, negar a vender sus principios y todo, no todos pues tenemos esa valentía, esa dignidad de tener que seguir soportando pobreza y limitaciones y calamidades a donde están ofreciendo pasarla más o menos bien, pues como muchos opositores ahorita que están en el mar disfrutando y sin que los estén asediando ni persiguiendo ni que estén jodiendo ni nada. Wow, esa paz quiero que regrese, pero para todos, ¿verdad? Así es, dicen que cuando los beneficios son para un pequeño grupo, eso no son derechos, son privilegios. Sí, es correcto. Ahora, ¿qué opinión tiene usted, don Freddy, con respecto a esto que usted está diciendo, que ha tenido que batallar no solo para poder sobrevivir económicamente hablando, sino que también renunciar a los ofrecimientos que le hacen las diferentes organizaciones? Hace poquito, en estos días, Kevin Monzón, el TikToker, dijo de que a él lo contactan los políticos y le dicen, te vamos a dar protección, vas a ser parte de nuestra organización, pero a cambio vos tenés que hacer activismo a favor nuestro. Entonces, quiere decir de que eso está a todos los niveles, es decir, el ofrecimiento para las personas que pueden llegar a hacer incidencia en la opinión pública respecto a estas organizaciones. No sabía eso de Kevin, bueno, tenía que contactarlo para decirle, porque yo sí he sentido, pues, Kevin, pues, es un caballo, y qué bueno que tenga esa dignidad, ¿verdad? Porque es, pues, como te digo, tiene que tener una firme convicción uno para poder renunciar a cosas tan elementales, pues, como los servicios básicos de una casa, pues todo el mundo los conoce. Tener que renunciar a eso para poder mantener intacta tu integridad
entre la lucha. Cuando yo me recuerdo algunos amigos de mis hijos que murieron o mataron, mis hijos en el exilio, cuando veo tantos desaparecidos, cuando veo tantos muertos, tanta persecución y asedio a los familiares de los presos políticos, cuando me llaman tanto presos políticos que están en casos de seguridad lejos de su casa porque no pueden estar en su casa por el asedio y la persecución y por su familia y todo eso. Cuando me acuerdo de Doña Vimonte, que lo tuve en mi brazo un poco antes de que muriera, ahí en la cárcel y todo eso, no, yo no puedo venderlo. Mis principios, mi lucha sería jugar o pisotear la sangre de mis hermanos caídos, de los que están buscando cómo sobrevivir en el exilio, pues no pueden regresar aquí porque dos cosas, o los desaparecen, algunos no llegan a su casa, y si llegan a venir, pues muchos de ellos son condicionados para que trabajen con el gobierno, o si no, pues es como matarlos también. Entonces no podría vivir yo vendiendo mi dignidad, en mis principios, no podría vivir el resto de mi día en paz. Tengo mi conciencia tranquila, aunque mi barriga no, pues, pero mi conciencia sí. Con esta fiebre de presidencialitis que han tenido un montón de candidatos, que hasta paracaidistas aparecidos de la nada, así como sacados por arte de magia de algún sombrero como conejos, gente que no ha dado la cara por Nicaragua, de hacer la denuncia, de acompañar a la víctima, de reclamar y hacer todo lo que se ha tenido que hacer, han quedado en posiciones privilegiadas. Le hago este comentario previo a la siguiente pregunta, que es: Medardo Mairena, como tenemos entendido, renunció al Consejo del Movimiento Campesino, pero no estaba renunciando en sí al movimiento, es decir, él no deja de ser Movimiento Campesino, lo que deja es la coordinación. Ahora, él también va a lanzar su candidatura próximamente y hay una gran duda en el aire. ¿Esa candidatura va a ser como Movimiento Campesino o como miembro de la coalición a la que está integrada el Movimiento Campesino? Porque le voy a decir algo, yo soy de la opinión de que yo apoyo al campesinado, pero yo no voy a comprar a todo el cerdo por un solo chorizo. Es decir, en este caso el chorizo sería Medardo y el cerdo sería todos los sandinistas de la MRS que manejan esa organización. Le pregunto a usted, ¿qué opinión tiene al respecto? Dentro de los estatutos del movimiento campesino, Medardo ya no es del movimiento campesino, ya no es ni miembro, pues. No es que no es del coordinador, sino que ya no es miembro del movimiento campesino, porque los otros sí pudieran haber sido miembros, en este caso los que ya se fueron, doña Francisca y Octavio, que fueron los dos primeros coordinadores. A ellos se les suplicó, se les rogó que siguieran, que se quedaran para que fueran miembros, pues, del movimiento campesino, pero no les gusta pasar de capitán a marinero, pues, digamos así. En el caso de Medardo, sí renunció también, y renuncia también al renunciar a la coordinación para lanzarse como político para precandidato presidencial, entonces si renuncia al movimiento campesino como tal, pues lógico que nunca va a dejar de ser campesino, o campeche, o pueblerino, como se le dice aquí en Managua a los del campo. Pero ¿qué sentido? Sí, pero ¿qué sentido tiene hacer algo así si su plataforma es el campesinado? Es decir, ¿se tira solito de cabeza? No, ahí quería llegar. Ahora, en el caso de él, pues se tira y sí, pues tuvieron reuniones previas y se preguntaba de que se iba a lanzar, si pegábamos la precandidatura de él para lanzar, si pegábamos la candidatura de él para lanzarse a la presidencia como precandidato presidencial, a lo cual pues lo discutimos la gran mayoría de estos chicos. La mayoría de que sí, nosotros tenemos una reunión todavía previa a su lanzamiento, porque hay algunos que quieren la coalición, otros que quieren la alianza civil, la Alianza Ciudadana. Alianza Ciudadana de CPRL, sí. Alianza esa, pues no me había habido hasta el nombre, se me equivoca.
de esta Alianza Ciudadana, pues, otros que fuera de la coalición y otros que no queremos que sea de ninguno de los dos. Entonces el lunes todavía hay una reunión, entonces se va a discutir eso, porque en realidad él también, sin la base del campesinado, aunque hubo uno de los que ya renunció al movimiento campesino, que dijo que él no necesitaba el movimiento campesino porque ella tenía luz propia, como que él era el sol. Así es, quiere decir que la... Medardo en este caso pues no ha dicho eso, sabe que sin el movimiento campesino sabe que está jodido, entonces está tratando con el apoyo de todos, digamos así, para su precandidatura, para lanzarse. Lo que está por decidirse es cómo lo va a hacer, bajo qué perfil, bajo qué bandera lo vaya a hacer. Eso es lo que está por decidir. Entonces existen tres posibilidades. Número uno, de que se quede de manera independiente para esperar las condiciones a ver en qué casilla corre. Número dos sería de forma independiente como parte de los campesinos únicamente. Y lo otro sería de que estaría por verse si ahora la nueva dirigencia de los campesinos están dispuestos a permanecer dentro de la coalición, porque si Medardo ya no depende de la decisión, entonces ya se estaría por verse qué es lo que decide la base, ¿no? Es correcto, así es. Así es, bueno, en el caso mío ya saben, y ustedes saben, pues, en el caso tuyo, ya sabes cuál es mi posición referente a la coalición, pues. Eso ya está escrito y en piedra, en cemento, pues. Eso ya está petroglífico, pues. Ya está escrito lo que yo pienso si él se va por la coalición. Y si se va por la Alianza Ciudadana, también tengo muchas reservas, pues, porque yo nunca no he sabido, pues, a pesar de que tengo cierta comunicación con Kiki y hasta se puede decir cierta amistad, pues, pero como no me interesa ahorita ningún puesto político, no sé cuáles son las condiciones que tienen ahí también como para irse a inscribir ahí, porque a los dos de los tres precandidatos que tienen, pues, ay Dios mío santo, cada vez que hablo, ay Dios mío santo, calladitos se miran más bonitos, pues. En el caso de Cristina, de Cristiana y de Arturo. Y de Arturo Cruz, pues eso sería también iguales o peores, pues, porque estas dos personas que estoy viendo es que casi son muy sensibles al dolor humano, a la dignidad como patriota nicaragüense, que eso no maneja su vocabulario, lo conocen y lo saben. Así es. Lo que es la dignidad del ser humano. Miden su futuro, lo miden en dinero, en la parte económica, no lo miden en dignidad humana, lo que miran en el futuro a través del dinero. ¿Usted cree, don Freddy, de que el campesinado y la base de los partidos políticos que están en desacuerdo con la forma en que han manejado la política todos estos grupos y por eso hay tanta gente descontenta, hay todavía una oportunidad de formar eso completamente nuevo, teniendo como base al campesinado y a la mayoría de la gente que salió a protestar en el 2018 a los movimientos de estudiantes? Pero no estamos hablando de los vendidos, no estamos hablando de los que ya están acomodados en diferentes organizaciones. Estamos hablando de esa gente que ha sido apartada justamente por tener una voz crítica, incluyéndolo a usted, que usted tomó distancia de la coalición y de Medardo Mairena cuando se supo que los que estaban manejando todo eso eran los del Movimiento Renovador Sandinista. Sí, mira, lo que yo tengo información y de dos o tres fuentes diferentes, que le ha tocado ir a negociar con gente del gobierno, personerías jurídicas que supuestamente se van a dar ahora en abril como piñata en Barrio Pobre. Se van a repartir las personerías jurídicas. De esas piñatas rellenas de caramelo rallado que al final se le hacen lodo en la mano. Es correcto, pero en un barrio pobre falta
hacen, entonces se tiran como que, entonces de eso tengo de 2, 3 fuentes diferentes de reuniones que han tenido bien de cerca con agentes del gobierno que se las van a dar, pues, y que comienzan ahora en abril. Inclusive, pues, algunos de ellos dicen que hasta dinero ya le ha ofrecido el gobierno para que hagan partido. Ese es el negocio, porque tú sabes cuál es, pues una vez que tenés personería jurídica y tenés tu partido, haces tus arreglos, matas chanchos, haces comilones en algunos lugares y vas a tener tu gentecita y algo así. Y después, ¿qué es lo que haces? Vendes todo el tendido electoral, que es que te dan más dinero, y ya sabes que se lo das a ese tendido electoral, los fiscales y todo eso. No sé cómo se llaman todos esos que se ponen ahí en las mesas electorales. Ahí, los fiscales. Va a votar. Toda esa gente son los de tu partido, que no tenés nada, solo tenés el dinero, pero ya sabes que Daniel te va a poner la gente ahí, pues ese es el negocio. Exactamente, eso es lo que mucha gente no quiere entender, de que el fraude es sistémico y consiste en que todo, desde la primera hasta la última persona que participa en el proceso electoral, son asignados por el mismo gobierno, que estos partidos, estas caras que se escuchan, simplemente están ahí para hacer la pantomima, y estos mismos son los que se encargan de decir, ¿saben qué? Perdimos la elección. ¿Por qué? Porque desde un principio no tenían la suficiente gente, ni siquiera capacitada para cubrir todos los puestos que tienen que tener dentro de las mesas electorales en las juntas receptoras. Es correcto. Y yo sé, eso ya lo había dicho desde hace como unos 6 meses, yo también, que el gobierno estaba planeando y iba a ser algo como ese. Y ahí está, pues, lo están haciendo. Y muchos se van a prestar a ese juego, pues, porque no le cae nada mal, pues, $800,000, $1 millón. Y eso para Daniel y su cúpula y sus alrededores, dar 20 partidos y darle $1 millón a cada uno, eso es como quitarle el pelo a un gato angora, más o menos. Y el gato somos todos nosotros. Es correcto. Lo que tienen de tanto dinero ilícito, enriquecimiento ilícito, corrupción, narcotráfico que están acusados y todo eso. Entonces eso es tontera, pues, para ellos, con tal de continuar en el poder. Daniel Ortega, el análisis que yo he hecho, bueno, yo no soy analista político, no tengo estudios en Harvard, ni Oxford, ni Sorbona, ni maestría, ni posgrado, ni nada. Pero lo que he dicho desde hace año y medio, hace más desde que salí de la cárcel, sí ha venido cumpliendo. Fui uno de los primeros que dije que hay mucha gente ahí que quiere un partido, un gobierno, un sandinismo sin Daniel. Es lo único que quiere. El sistema en sí económico, lo que le está estorbando es Daniel Ortega. ¿Por qué ahorita la empresa privada quiere que haya salida de los presos políticos, que ya no haya más presos políticos, que haya reformas electorales y todo? No porque le interesen los presos políticos, no porque le interese que la gente trabaje. Lo que le interesa es que Estados Unidos no aplique la MICA Act, que no aplique las sanciones al gobierno, porque ahí sí dejan de hacer negocio ellos. Así es, la nueva ley Renacer que está amenazando el CAFTA es lo que los hizo brincar. Es correcto, por eso es que ahora la empresa privada está hablando de todo eso, pero no es que le interesen los presos políticos. ¿Por qué no dicen de un paro? ¿Sabías que si hicieran un paro de 8 días aquí le terminan de dar el barquinazo a Daniel Ortega, como se lo hicieron a Somoza, que hagan un paro a la empresa privada, los grandotes, sí, que no metan a los chiquitos, que ya hemos sufrido demasiado, que no metan a los empresaritos chiquitos, porque ahí nos vamos a ir sumando nosotros, o sea, las personas que tienen los negocios se van a sumar, que lo hagan los grandotes, los bancos, a ver si no van a paralizar por completo. Todo. Increíblemente esos son los que menos apoyaron los paros, y desde las organizaciones opositoras estaban justificando, porque decían de que los iban a apedrear, que los iban a incendiar, que les iban a hacer no sé qué barbaridades, y que entonces era entendible que no se sumaran a los paros. Daniel Ortega los amenazó que si ellos hacían el paro, su gente iba a irles a abrir su negocio. Pero es lo que te decía más o menos al comienzo, muchos de ellos miden el futuro del país, solo lo miran en dinero, en la parte económica, no lo miran en la parte de dignidad, en la parte humana, en la parte de ver que salgan realmente los presos políticos.
Entonces, No les interesa ni les importa. aquí el problema real es simple. Aquí ni siquiera la unidad que había de empresarios y oposición en el 79, cuando se terminó de sacar a Somoza, ni siquiera eso tenemos hoy día. Nada, y es que han sido cómplices del gobierno pues, todo el tiempo, y ahora yo fui uno de los primeros que dije que querían un aterrizaje suave, los que estaban en la Alianza Cívica, y ese era mi pleito también, de estar ahí con los de la Alianza Cívica, porque ellos querían el aterrizaje suave, querían desde el momento que nosotros nos venimos aquí, ellos querían aterrizaje suave, yo me acuerdo muy bien, yo estaba en todas las reuniones. Ustedes que yo nunca aparezco casi en todos los medios de comunicación ni nada de eso, pero yo siempre he estado presente por ahí. Y yo fui uno de los primeros que descubrí y lo lograron, fíjate. Y junto con los de la UNAP en ese entonces, también después, también fueron con su vernio de querer un aterrizaje suave. ¿Usted considera que lo lograron porque ahí están, mira, ahí está el aterrizaje suave. ¿Usted considera que la Alianza Cívica, la UNAP y todos los partidos políticos satélites del sandinismo son esa oposición fabricada por Daniel Ortega para conseguir lo que ha conseguido, que es llevarnos a otras elecciones? Claro que todos ellos son hablados. ¿Quién creó la UNAP? ¿Quién la parió? Se puede decir, ¿quién es la mamá? La Alianza Cívica. Y después llegaron, pero creyeron que la alacrancita nunca iba a crecer, pues. Ya iba a parir, ya iba panzona y parió en la camisa de ella, y ahí están todos los alacranes. Después nacieron y son unos de aquellos alacranes del desierto del Sahara, que son los más venenosos que hay. Y ya ni se digan los partidos chiquitos que ahora ya se están codeando. Imagínate quién era, por favor, que me diga alguien del Real, de la lucha del 2018, quién era el señor Saturnino Cerrato para ahora estar hablando de unidad, que no quieren la unidad, que quieren aquí, nosotros hacemos todo por Nicaragua, que Nicaragua aquí, que Nicaragua allá. Por favor, Dios mío santo, ¿cómo se me va a olvidar a mí el 2018, todo lo que pasamos, todo lo que estuvimos ahí, y parte del 2019? ¿Dónde estaba la señora Carmela Monterrey? Su gente sí, pero ella como cúpula, no estaba el PLC en ese momento, o sea, como cúpula. Su gente sí, bueno, que dicen que la María Fernanda estuvo de tranquera, ¿verdad? Y sí, yo que anduve muchísimo, no la miré, ¿verdad? Pero no estaban, pues, y ahora que salgan de que es a través de ellos y con ellos lo que se van a hacer los cambios. Vamos a cumplir 200 años de estar como república, de ser una nación nicaragüense. Nunca se había dado, que yo pues conozco un poquito la historia de Nicaragua y que yo sepa, nunca se había dado algo tan real, algo tan grande y tan maravilloso de hacer de hacer unos cambios contra el mayor dictador en la historia de Nicaragua, hacerlo de una manera cívica y pacífica, y tener tanta represión. ¿Tú crees lo que yo estoy hablando acá y que ahí los tengo a los policías, y cuando me miran a hablar por teléfono se ponen más cerquita los jodidos? Ahí ya no sé si me estarán escuchando o no, pues. Pero imagínate, ser oposición así en un país, por favor, pues. Y así están un montón de familiares de presos políticos y otro montón de presos políticos también. Estamos así, y de opositores reales y verdaderos. Le agradezco. Y para hacer lo mismo de siempre, porque no podemos hacer cambio total y radical haciendo lo mismo que están haciendo, que se ha hecho siempre, pues. En este caso, irnos a integrar a la UNAP, irnos a integrar a la coalición, o irnos a integrar a la alianza por él, no sé cómo se llama. O sea, haciendo lo mismo, vamos a tener resultados diferentes. Cuando que nos dicen hacer por él, cohabitar, coexistir, salida digna, cosas así, nos dicen. Entonces, por favor, y si son otros, pues, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo sin reforma nos vamos a ir del ejército? No es culpable. Que enseñe a alguien que sea culpable, dice uno de sus principales de los dirigentes. Sí, entonces el otro dice que reconocía no, si es que solo, Dios mío santo, si por favor regresemos un poquito
nuestra memoria. Y no es que no tengan derecho a hacer o a correr o a hablar o a decir. Para mí lo que no tienen derecho es ellos agarrar nuevamente el timón de la locomotora e ir en los primeros vagones. Así es, de imponernos sus ideas y sus propuestas, que son la cohabitación. Le agradezco mucho, don Freddy, que no se quede callado, que siga denunciando, y le aplaudo muchísimo más luego de escuchar a la supuesta candidata de todos los nicaragüenses, que tiene miles y millones de seguidores y solo ella puede derrocar al sandinismo, que dijo que no se puede pronunciar a favor o en contra de las sanciones, que estas nuevas sanciones de la ley Renacer, porque hay una ley en Nicaragua, no lo tuvo que decir ella, pero eso está implícito. Hay una ley donde dijeron quien se alegre por las reformas, quien se alegre por las sanciones y pida sanciones, va a ser inhibido a través de la inhibición de la ley de candidatos. Y creo yo de que allí está, yo creo que es la principal evidencia de cuánto a esta gente le importa Nicaragua y los cambios que se necesitan. Así que aplaudo su postura y me da mucho gusto haberlo tenido de invitado. Me gustaría que dejara un mensaje a la gente que está desesperada, que creen de que, bueno, ya que no hay otra opción, ya que estos son los únicos que se miran, y que nos han metido la idea de que solo con elecciones se resuelve esto. Me gustaría que usted les mande un mensaje ya para terminar la entrevista. Bien, gracias por la invitación. Verdaderamente te había dicho de que me invitaras un día o 2 días antes y que yo con gusto pues participaba en tu programa. En esta Semana Santa, pues, pero siempre también lo he hecho. Yo lo he dicho y lo sé y lo siento, de que no son cienes, no son miles, sino millones de personas que oramos por este país. Y Dios en su santo amor, en su infinita misericordia, no va a ser sordo a las voces de lo que queremos, porque hemos elegido la parte más difícil, y es la parte cívica y pacífica para hacer los cambios totales y radicales en este país. Y yo estoy completamente seguro, pero bien seguro, de que los cambios se van a dar. ¿De qué forma, de qué manera? No sé. Pero lo que dice es que cuando uno está de rodillas ante Dios, gana cualquier batalla ante los ojos. Y este no es más que un dictador, un simple ser humano que también se va a ir, pues. Y él y su gente, pues en determinado momento van a tener que pagar por las consecuencias que le han hecho a este país. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Esto no tiene retroceso. Esto, por mucho que tenga armas, que tenga tanto dinero, tanto poder político, militar, en todos los poderes del Estado, este hombre es un simple ser humano. Y esto Dios en su misericordia ya puso las manos en Nicaragua. Y esto va a haber un cambio total y radical. No perdamos la fe en Dios de que vamos a hacer esos cambios que Él ha querido, porque recordemos nuevamente, y vuelvo al 2018, yo miré arrodillado a muchos pastores evangélicos, yo miré a monjas, yo miré a sacerdotes, a obispos marchar, yo miré a niños de pecho, yo miré a ancianos en silla de ruedas, con sus andaribeles, yo miré a gordos que ya no podían caminar, pues, y no es que me simpatice Jaime Arellano, pero yo lo miraba sentado, que ya no podía caminar ahí. Y al igual que unos flaquitos, ancianos, ancianas, jóvenes, wow. Y eso Dios lo ha visto que lo quisimos hacer y lo vamos a hacer de una manera cívica, pacífica, pero que lo vamos a lograr este cambio. No desmayemos en la oración y Dios va a hacer proezas en Nicaragua. ¡Viva Nicaragua libre! Que viva Nicaragua libre. Muchísimas gracias, don Freddy Navas, líder del movimiento campesino y aliados. Espero que haya contestado muchas de las dudas, de las preguntas que estaban en el aire, y le agradezco a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron hasta el final. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.